Promesas en el fútbol peruano hay muchas, pero hubo una, sí, una que nos hizo soñar despiertos a todos, una promesa nacida en el Real Madrid y destinada a ser el nuevo crack del fútbol peruano, un jugador que a pesar de haber nacido en España eligió vestir la sagrada camiseta bicolor, ese joven llamado a ser una estrella mundial, el que acaparaba portadas de periódicos y cuyas jugadas eran analizadas en programas deportivos sin siquiera haber debutado profesionalmente. Fue apodado por la afición como Bena Iniesta. Con sus jugadas y su carisma logró ganarse la simpatía y el cariño del público peruano. La hinchada siempre se ilusionó con lo que Benavente pudiera llegar a ser. Y sí, digo pudiera, porque aquel jugador que parecía un oasis en el desierto terminó siendo solo eso, una ilusión que llena de alegría el corazón pero que al final lo termina rompiendo. A diferencia de las cientos de promesas perdidas que hemos visto a lo largo del tiempo, este joven siempre fue distinto. No era el típico jugador talentoso pero de mala cabeza. Nadie puede señalar su impecable profesionalismo. Siempre fue el primero en llegar y el último en irse de la videna. Y cuando tenía días libres, el jugador del Real Madrid pedía prestadas las instalaciones para poder seguir entrenando. Disciplinado, jugador del equipo más grande de Europa, con mentalidad europea, atractivo y cuya sola presencia enloquecía a la hinchada en las tribunas. Sí, como Sone, pero a una escala muchísimo mayor. Parecía ser el futbolista perfecto. Sin embargo, su carrera se fue desinflando con el tiempo y hoy lo vemos en la liga peruana como uno más del montón. ¿Cómo pasó Benavente de jugar en el Real Madrid a ni siquiera calentar la banca de la César Vallejo? Algunos dicen que Gareca le arruinó la carrera, otros que la famosa argolla de la selección truncó sus sueños. Hoy vamos a viajar en el tiempo y vamos a recordar a Cristian Benavente, el jugador que nos hizo soñar a más de uno, pero cuyos sueños nunca pudo hacer realidad. Cristian Benavente Bristol nació en Madrid, hijo de padre español y madre peruana. Su amor por el fútbol se le fue transmitido por su padre, un jugador de fútbol sala quien antes de que el chaval diera sus primeros pasos le enseñaría que primero se patea la pelotita. El pequeño chaval fue creciendo y rápidamente demostraría tener un talento diferente al resto. Y uno de esos tantos días, su humilde Deportivo Santa Eugenia se enfrentaría al Real Madrid. El equipo del chaval perdería por un abultado marcador, pero a pesar de ello fue aquel mediapunta de larga melena el cual terminó por robarse los reflectores. Es así que con 12 años llega a las categorías inferiores del Real Madrid, donde rápidamente demostraría que estas le quedaban chicas, y su ascenso al Real Madrid Castilla se dio más pronto que tarde. Así como pronto no tardaría en llegar la noticia a Perú. Con tan solo 15 años el chaval ya era una celebridad, con el cabello largo como Ronaldinho, la 10 en la espalda y con la banda del capitán del Castilla. La afición se volvería loca por aquel chiquillo que ni siquiera tenía edad para votar. Es así como llegamos al año 2013, año donde la selección peruana estaba en crisis. Nos acabábamos de quedar fuera del Mundial de Brasil. Marcarían estaba en la cuerda floja y la gente estaba harta de las vacas sagradas. Es hora de la nueva generación, de las jóvenes promesas. Y de todas las jóvenes promesas había uno que por ese entonces era el heredero al trono, aquel con el cual nos aferramos como la única esperanza de felicidad para la selección. Y es que la primera convocatoria del chaval llegaría para la sub-17 de JJ Oré, pero sería ya con 19 años y al mando de Daniel Amet, donde se quedaría a puertas de hacer historia. Aquella selección peruana por décimas y clasifica al mundial de su categoría, pero lo importante no es eso, sino que en dicho torneo el 10 hispano no fue titular, y cuando ingresaba le cambiaba la cara por completo al equipo. Marcaría el gol del empate ante Uruguay, luego contra Venezuela y luego se ganaría el cariño de la hinchada junto con el titularato. El chaval sería pedido para ser el nuevo rostro de la alicaída selección peruana, pero por sobre todo lo que más ilusión levantaba es que fuera promovido al primer equipo y de esa forma por primera vez en la historia tener a un peruano jugando en el Real Madrid. Pero esta ilusión no venía de una venta de humo de la prensa. Dicha esperanza se presentaba puesto que Benavente en muchas oportunidades era invitado por Mourinho para entrenar con el primer equipo. Era visto como un buen jugador para la Casa Blanca, pero la posibilidad de verlo junto a Ronaldo parecía muy lejana. Por otro lado, lo que sí no se veía muy lejano era su debut con la selección absoluta, lo cual se daría frente a Argentina. Perú ya estaba eliminado y tan solo íbamos a jugar por compromiso. Aquel partido Benavente arrancaría en el banco, pero al ingresar hizo que todos se levantaran de sus asientos. Benavente tomó el balón en la mitad de la cancha y se iría solo contra el mundo. El grito de gol comenzaba a surgir en la garganta de la hinchada, pero el lateral argentino logró desviar el remate del chaval. El marcador no se movió, pero eso ya no importaba, pues la ilusión ahí estaba, pero así como llegó, también se fue. En la Copa América 2015 se hizo una purga total, se fueron vacas sagradas y aunque todos daban por sentado la convocatoria del chaval, también todos se sorprenderían al no encontrarlo, y en su lugar estaba un tal Cristian Cueva, un jugador que por ese entonces tenía más tarjetas y ampais que goles y asistencias. El Tigre Gareca parecía haber visto lo que muchos no vieron, o simplemente lo que muchos se negaron a ver. Para Gareca el nivel del chaval no
no era suficiente para ser seleccionado nacional, pues aunque muchos lo consideraban como el futuro de la blanquirroja, el Tigre consideraba que Benavente ya no era ninguna joven promesa. Tenía 21 años y seguía jugando en la tercera división de España, no importaba que fuera el Real Madrid. Para Gareca esto no bastaba, y tras viajar a España y decirle al chaval que no sería convocado, este entró en pánico. La convocatoria se cerró, Perú iría a la Copa América y todos se darían cuenta de que la decisión de Gareca fue la correcta. Cueva fue escogido en el 11 ideal de aquella copa. Algunos se preguntaban entonces si un jugador indisciplinado como Cueva podía tapar el vacío que dejaba el chaval, entonces era porque no era tan bueno. Por un lado tenías a Benavente, un jugador disciplinado y correcto, pero al otro lado tenías a... Esto no hizo más que aumentar la desesperación del chaval. Entre tanta frustración, ficharía por el primer equipo que le presentara un contrato, y ese fue el MK Dons, de la segunda división de Inglaterra. Ya en el país donde nació el fútbol, Benavente tan solo juega 2 partidos, y se volvería el eterno jugador de banca. A veces entraba, algunas no, y muchas veces ni siquiera aparecía en lista. Lo mandaron a jugar con la reserva y su confianza se cae hasta el suelo. Cada vez hacía más sentido la decisión de Ricardo Gareca de separarlo de la selección, y el apodo de Beneiniesta empezó a mutar para muchos a Beneinvento. El chaval sabía que no conseguiría nada en ese club, y a mitad de temporada daría el salto a Bélgica, también conocido como el único lugar donde Benavente verdaderamente fue feliz. Y aquí el chaval la rompe, hace goles, da asistencia, la afición lo adora, sale escogido en el 11 ideal del torneo. Su entrenador le da 1001 oportunidades, no importaba que él fallase. Es así como al Tigre no le queda más remedio que convocarlo para la Copa América Centenario. Benavente estaba convencido de que esta era su revancha, pero no contó que se encontraría con 2 piedras en su camino. La primera, que cuando Benavente llega a la selección el esquema había cambiado por completo. Gareca jugaba con un 4-2-3-1, en el cual la creación pasaba por el 10, su 10, o también conocido como el clavo en el ataúd de Benavente. Gareca lo convocó pero para que sea la competencia de Cueva, y si entraba era para hacer lo mismo que Cueva, para que juegue de volante, pero el chaval no era un 10. Era un segundo delantero, posición que en el esquema del Tigre no existía, aunque de igual manera Benavente con todo el entusiasmo del mundo asumiría el reto. Pero lo más recordado de Benavente en esta Copa América fue cuando íbamos perdiendo contra Brasil, y Gareca lo mandó a calentar en la banda. Llegó la mano de Ruidíos y el Tigre mandaría a la banca otra vez al chaval. Eso fue lo mejor de Benavente, jugaría unos 10 minutos intrascendentes, pero nada más. Entonces el chaval decepcionado regresa a Bélgica. Él era consciente de que con Gareca en el banco nunca lograría tener un lugar. Esos años de gloria donde era visto con cariño y admiración por la hinchada ya habían quedado en el pasado. Las jóvenes promesas ahora eran otras, y el chaval lentamente caía en el olvido. Y como si se tratase de un abandono personal, Benavente decide dejar Bélgica para irse a Egipto, lugar donde Gareca le pone la cruz y nunca más lo vuelve a convocar. Su carrera con la selección había llegado a su fin, y aunque él no lo pensara, su carrera como futbolista profesional también acabaría ahí. En Egipto, Benavente se lesiona los tobillos de gravedad. Este se opera, hace los trabajos de rehabilitación, pero cuando vuelve a jugar, ya no era el mismo. Había perdido explosividad, su dribbling no era tan efectivo como antes, no podía ganar en las divididas, y en vista de ello al chaval no le queda más que convertirse en un trotamundos del fútbol. Pasó por el Nantes de Francia, donde su posición recurrente era en la banca, volvería a Bélgica, pero ya nada era como antes. Era triste ver en lo que Benavente se había convertido. Se le notaba nervioso a la hora de jugar y cada vez jugaba peor. Y es que ya sin rumbo el chaval ficharía por Alianza Lima, un jugador formado en el Real Madrid viniendo a jugar en la liga peruana. En su debut con Alianza se mandaría un soberbio golazo de tiro libre, y conforme fueron pasando los partidos el chaval se volvió a sentir jugador. Pero como ya se habrán dado cuenta, la carrera de Benavente siempre es así. Inicia con un arranque prometedor pero que queda en nada, y en Alianza no sería la excepción. Una lesión en su rodilla izquierda lo alejaría casi un año de las canchas, y cuando parecía que por fin lo volveríamos a ver en el verde, se volvió a romper. El chaval no quería aceptarlo, pero se había vuelto un futbolista de cristal. Aquella lesión se hizo crónica. La directiva no estaba dispuesta a mantener a un jugador que no iba a disputar ni un solo minuto, por lo que fue vendido a la César Vallejo, equipo donde solo lo hemos visto usar la camiseta para su presentación, pues hasta el sol de hoy el chaval sigue lesionado y no hay señales de que vuelva pronto. La decadencia del chaval no fue completamente su culpa. Si bien él le daba demasiada importancia a la selección más que a su carrera, Gareca también tuvo parte de culpa, al despreciarlo públicamente, interfiriendo con la formación natural de un jugador. Aunque para nadie es secreto de que Cueva siempre fue el engreído del Tigre, esto gracias a la polivalencia del 10, y eso fue algo que no supimos ver en su momento, pero que Ricardo sí vio. Cuando se habla de la carrera de Benavente, un concepto que podemos usar es que es la antítesis de Cueva, su polo opuesto. Si bien ambos jugadores son dos caras diferentes de la moneda,
Con Cueva hay algo que sí tienen en común, y es que ambos llegaron al final de sus carreras rotos, pero fueron ambos los culpables de romperse a sí mismos. Esta fue la historia de Cristian Benavente, el jugador que ilusionó a todo un país.